¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Enfoca 3. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Vamos a conversar sobre un tema que muchas familias no saben cómo afrontar. Estamos hablando, Carlos, de la salud mental. De la salud mental en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Sí, Jorge, es un tema, como tú lo dices, muy importante. Esa transición de los jóvenes, de las señoritas, pasar de niño a adolescente y después a jóvenes adultos, es a veces un poco complicado y en muchos casos hasta conflictivo con los padres. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar justamente para que nos detalle estas situaciones, nos oriente en ver o cómo identificar esas señales que nos podrían estar dando nuestros hijos, ¿no? Nuestros familiares, y cómo saber identificarlos. Hoy ya vamos a conversar con la psicóloga Grisel Cerdán Mariscal. ¿Qué es la salud Ujú. mental? Ya, la salud mental es un estado de bienestar que todos debemos de tener, es fundamental cuando la persona puede afrontar problemas, porque todos tenemos problemas en esta vida, la vida no es color de rosa, pero justamente la salud mental es que uno esté apto para saber afrontarlas. Eh, con los problemas tú puedes aprender, desarrollar habilidades, trabajar en ese tema, incluso con algún problema, teniendo una buena salud mental puedes contribuir con la sociedad, con tu comunidad. Grisel, en la familia, los hijos, bueno, nosotros no hemos vivido mucho, somos bueno, jóvenes, relativamente jóvenes. Sin embargo, a nuestros hijos, o he visto, sé casos, por ejemplo, de los padres que no saben, digamos, entre comillas, tratar esta situación, porque cuando el niño le dice, o el joven o el adolescente de repente se nos presenta a nosotros y nos dice, papá, mira, estoy estresado, o mamá, estoy estresada y tengo esta situación, y nosotros, como nos hemos criado, digamos, de otra forma, no sé, le decimos, ¿depresión? ¿Estás aburrido? Oye, seguramente estás aburrido porque no tienes nada que hacer. Ponte a barrer, vete a trabajar, haz algo. O sea, le decimos eso porque nosotros no nos cabe en la cabeza, o a la mayoría, que realmente está mal, ¿no? Sin embargo, lo confundimos con que no tiene nada que hacer, eso es ociosidad, como lo decimos. Y quiero ahí poner una cosa más, digamos, es lo que dice Jorge. A veces nosotros como padres parecía que las señales están ahí y no lo sabemos detectar. ¿No lo ves así? Muchas Por veces, eso, muchas veces decimos, oye, ¿qué estás haciendo, no? Al hijo, oye, ¿qué estás haciendo? En vez de decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Entonces el adolescente puede decir, no, me siento triste. ¿Por qué? Entonces, en vez de decirle, no, tú te sientes triste o tú te sientes mal porque no tienes nada que hacer. No, pero si los padres supieran el por qué sus hijos se sienten tristes, creo que habría un nivel mayor de empatía. Y lo que Jorge dice es verdad, ¿no? Muchas veces nosotros hemos tenido una crianza diferente a la generación de hoy en día. Sin embargo, la generación de hoy en día no está recibiendo de repente padres funcionales, lo que hace muchos años sí había. ¿Cuál es la diferencia? Que no necesariamente cuando yo hablo de padres funcionales significa que estén casados más de 30 años, no, pero que tengan una buena relación. Cada década que está pasando hay mayores índices de divorcio, incidencias de divorcio. Sin embargo, a diferencia de décadas pasadas, los padres tenían una mejor relación y los padres son como dos pilares. Si uno se mueve, el techo nunca se va a equiparar. Pero si los dos padres son unos pilares fuertes y abordan la empatía que hoy en día necesitan los adolescentes para no caer o recaer en una depresión, yo pienso que los jóvenes y los adolescentes tendrían menos índice de suicidio o incluso depresión o pensamientos de suicidio, porque antes de suicidarse, los jóvenes tienen pensamientos recurrentes suicidas, que los padres muchas veces no logran visorar. te quiero entender bien en ese tema. Cuando hablas de genética es a la suma de los temas sociales que ya se presentan para ese joven dentro de la familia y dentro de su entorno
el tema genético también es otro, o es otro, es el 25% del porcentaje para que entre en esos problemas. Hasta un 30% es un factor. O sea, de los tres, factor biopsicosocial es un 30%. Ya, oye, entonces el tema es ver cuántos, si tuvieron la mamá, el papá, el abuelo, un tío o generaciones anteriores. Sí, porque muchas veces se quiere criar, las crianzas son diferentes por cada generación que está pasando, ¿no? Así es. Había en la época de nuestros padres o abuelos que decían que la sangre, la letra con sangre entra. Y eso ahora es simplemente llevar a la cárcel al profesor si intenta agredir a un alumno, ¿no? O sea, son otros tiempos. Pero si nosotros revisamos en el historial de nuestra familia si ha habido algún suicidio o un intento de suicidio, de repente los hijos, ¿no? Deberían de pasar de todas maneras una evaluación psicológica cada cierto tiempo. Y los colegios y las escuelas lo hacen en un principio de año. Pero los padres también tienen que estar atentos a ciertas características de los hijos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que el adolescente ya no quiera estar más con la familia, que quiera estar con los amigos, o que quiera aislarse en un rato en la casa, pero cuando el aislamiento es muy prolongado, cuando hay un tipo de un ser antisocial, porque de repente el niño era tímido, pero ahora no quiere saber nada de las personas y encima recomiendo asistir al psicólogo. No significa que ir al psicólogo, si voy al psicólogo significa que estoy loco, no. Yo voy al psicólogo porque así como voy al odontólogo a limpiarme las caries, así como voy al médico cuando me duele la cabeza y me da una pastilla, así voy al psicólogo para que me recomiende, que me evalúe los problemas emocionales que uno pueda tener. Hay Sí, que pues romper ese porque, mito, que solo va al psicólogo el que está loco. exacto, y muchas veces hasta, no sé, la gente tiene miedo de decir, necesito un psicólogo, porque de repente la gente que no está, no sé, que no ha vivido, no está acostumbrada, o tiene otra formación, otra creencia, dice, eso no, este está loco, un psicólogo, ¿qué tan débil? Entonces, porque me ha pasado, y sé de muchas personas que han necesitado en el trabajo incluso de ir al psicólogo, y la gente se burla, ¿no? O sea, de una u otra manera, psicólogo, o sea, lo ven como algo malo. Sí, hay todavía mucha carga social, mucho tabú en eso, ¿no? Hay muchas familias que no aceptan esos temas. Pero bueno, está cambiando, pero todavía hay un porcentaje de familia, padres, o el varón principalmente, porque a veces es la madre la que sí entiende mejor esos temas y cuando habla con la pareja es el hombre el que dice, no puede ser, ¿no? ¿Por qué mi hijo todavía? Y si el hijo es hombre, ¿y por qué todavía él? Peor. Peor todavía, Exacto. ¿no? Es más, Sí, muchos padres cuando pasa eso, como tú dices, ¿no? La mamá sí quiere comprender y todo, y el papá empieza a decir, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu primo? Y no se da cuenta que eso está empeorando la salud mental, está resquebrajando las emociones de su hijo en plena adolescencia. Y como dijo Jorge, no, ay, estoy triste, no, no estás triste, sino eres un vago o eres desobediente o cállate que tú no sabes de la vida, ¿no? Entonces, esas cosas anulan que el adolescente pueda expresarse con sus padres, Como decían nuestros abuelos, con un par de correazos se te quita todo eso. Y hasta cierto punto parecía que funcionaba. porque era una sociedad diferente, era una sociedad con mayor nivel de represión, no existían las redes sociales, no existía la televisión, no existían las leyes que existen ahora, por eso prácticamente ese método estaba bien para esa época, pero nos damos cuenta que hay cosas que el padre podría darte un correazo, pero el padre también hablaba. Antes no había televisión y hablaban más los padres con los hijos, cosa que ahora sí hay la televisión y papá y mamá trabajan. Entonces, por eso los hijos o viven con un familiar que puede ser la abuela, el tío, o de lo contrario una empleada, o esperar la hora que llegan sus papás y recién estar al pendiente de los hijos a esa hora. No es una realidad que ahora se vive, que papá y mamá
tengan que trabajar. En la familia, ¿cuáles son las señales o cuáles son los comportamientos o las actitudes que debemos tener o que debemos estar atentos a observar en nuestros hijos que nos indiquen que está pasando por una depresión? Porque muchas veces los hijos están, y es más, tienen más confianza al amigo o de repente a otra persona que a los mismos padres. Pero nosotros como padres, de una manera u otra, debemos ayudarlos. Pero ¿cómo? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Hay algunas señales? ¿Dan señales? O no hay? ¿O hay que ser muy A minuciosos? veces, exacto, a veces decimos, no, él está bien, mi hijo está bien, porque tiene su grupo social, está bien, en el colegio está bien, se comunica conmigo, pero de repente el niño por dentro está teniendo pensamientos y vemos que en las redes sociales incluso hay juegos de autosuicidarse para juntar puntos, para lograr metas. Entonces, hay niños que próximamente se vuelven adolescentes y hacer eso, incluso tirarse de un segundo y tercer piso. Entonces ya se autolesionan por querer ganar ese tipo de puntos. Pero a ese tema de lo que se puede observar, sí, hay niños que son completamente silenciosos, que no tienen actividad social más allá. Lo que yo recomendaría es que a los niños que se les vea así de esa manera, poco comunicativos, puedan, muy aparte del colegio, tener un grupo social donde puedan desarrollar sus potencialidades, que podría ser artes marciales, cultura, música, pintura, algo donde ellos puedan aflorar y desaforar todo, como se dice, ese diablo que uno lleva adentro, ¿no? Para poder vaciar esas emociones negativas, siente como la represión, querer decir algo y no saber cómo, que muchas veces los niños guardan. Entonces me dices, mantenerlos ocupados. Mantenerlos recreativos, la terapia lúdica, porque mantenerlos ocupados, los tu televisión o ayúdame en la casa. Esa es una Ok. parte, pero una parte que el niño como se fortalezca sus habilidades es tanto en el deporte como en el arte o en la cultura. Y si no le gusta nada de esas cosas, No, es ahí que es. siempre hay algo que le gusta. A los niños les encanta jugar. Entonces siempre va a haber algo. Si no le gusta el deporte, le gusta el arte. Si no le gusta el arte, le puede gustar la cocina, ¿no? Los mini chefs que ahora está de moda. Entonces tenemos un bagaje de cosas que le gusten, pero el padre o la madre tiene que acercarse al niño y decirle, te voy a premiar como un premio, no como un castigo de vacaciones útiles, sino como algo que es parte de él, ¿no? Que es para él. El tema del psiquiatra. Ujú. Mucha gente, digamos, si ya ir a un psicólogo para muchos padres es complicado, entonces decirle que ya lleves a un psiquiatra es peor, ¿no? Es ya lo peor que te puede suceder. ¿Qué se hace ahí, no? ¿Cómo se ve el tema ahí? Digamos, tú como psicóloga, supongo que has tenido que, en tus informes, en tus conclusiones, has tenido que decirle, ¿sabe qué, papá, mamá? Tienen que llevarlo a un psiquiatra. ¿Y cuál es la reacción del padre? Y en qué Bueno, momentos? ¿Y en qué bueno, momento? muchas veces la familia se asusta cuando uno dice psiquiatra, Ujú. porque la única diferencia de un psicólogo con un psiquiatra es que el psiquiatra estudia medicina y es el encargado de poder medicar los trastornos, tanto emocionales como mentales. Pero o sea, para que se realice un buen trabajo psicológico, psicoterapéutico, que es la palabra que engloba todo, yo necesito tres pilares. Cuando es un trastorno, el psiquiatra, el psicólogo y la familia. Cuando los tres funcionan muy bien, el primer miedo que ha tenido el padre cuando ve los resultados, el miedo se convierte en confianza. Ve que su hijo ha podido, como se dice, rescatarse de esa oscuridad que muchas veces es la depresión,
trastornos bipolares que no han sido detectados en la niñez y son detectados en la adolescencia. Entonces es ahí donde el psicólogo dice, no, acá se necesita medicación y se hace una visita al psiquiatra. Y el psiquiatra, con los instrumentos que tiene, mejora mucho más el tratamiento psicoterapéutico. Bueno, muchas gracias, Grisel, gracias por esta charla educativa. Espero que nuestros amigos que nos ven, eh, espero que les haya servido de algo o al menos haya informado y hayan adquirido algunos conocimientos sobre esto, Sí, sobre este tema tan importante, ¿no? Que es la salud mental. Muchas gracias, Grisel. gracias, estamos en contacto, Listo. Un conversando. abrazo virtual. Igual, ahora es así, ¿no? Sí. Un Listo. abrazo virtual. Bueno, llegamos al final de esta muy interesante y muy productiva entrevista. Agradecemos a la psicóloga Grisel Cerdán Mariscal, quien nos ha podido ayudar a comprender un poco mejor, ¿no?, lo que es la salud mental de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes. Sí, Jorge, fue una entrevista muy productiva y creo que la pregunta cae por su propio peso. ¿Crees o creemos que las familias le dan la suficiente importancia al tema de la salud mental de los jóvenes o de los adolescentes? Ese es un gran tema que se va a seguir discutiendo. Bueno, una vez más, no te olvides, comparte este video, déjanos ahí tus comentarios y recuerda que nuestra opinión importa, pero la tuya Mucho más. mucho más.